Bienvenidos a Costa Rica Noticias Regional. Jennifer Vega les saluda. En la sección de entrevista de hoy hablaremos sobre las tendencias para el 2021. Además, le contamos que la Caja Costarricense de Seguro Social está haciendo un llamado a los costarricenses para que manejen con más precaución en carretera, esto debido a la alta accidentabilidad. Iniciamos. Bagaces contará con nuevo acueducto. El mismo ya tiene un 28% de avance y eso mejorará la calidad de agua de esta comunidad que sufre de tanta sequía. El nuevo acueducto de Bagaces, iniciado el pasado mes de mayo, ya registra un 28% de avance, con una inversión de 5.076 millones de colones. El proyecto de ampliación y mejoramiento del acueducto de Bagaces de Acueductos y Alcantarillados sigue su curso a pesar de la pandemia y promete mejorar la calidad del agua de los vecinos de esta zona del país. Además, se concluyó el puente de tubería sobre el Río Blanco y se avanza en un 60% en la construcción de las captaciones de las nacientes Epifanía. También se prepara el terreno para el nuevo tanque de almacenamiento con una capacidad de 2.800 metros cúbicos, es decir, 2.8 millones de litros. Que en Bagaces tengamos agua potable y especialmente en el entendido de que teníamos serios problemas de arsénico y esto va a dar una solución a nuestro problema en Bagaces. Además, el agua, como el oro, que es como el oro, como todos sabemos, esta agua va a abrir puertas a Bagaces, nos va a permitir atraer el turismo, nos va a permitir reactivar la economía. A 6 meses del inicio de la construcción se han instalado 10 kilómetros de los 33.4 de tubería, gracias al uso de maquinaria especializada para el terreno altamente rocoso de esta zona. Hoy hemos hecho un recorrido por los diferentes avances del proyecto. Como bien dice doña Eva, casi hemos hecho un megaproyecto porque implica 2 captaciones de nacientes aquí donde nos ubicamos hoy, nacientes con no solamente una buena producción de agua, sino de buena calidad, más de 18 kilómetros de tubería, un tanque de almacenamiento. Visitamos hoy el sitio donde va el tanque, ya se están haciendo todas las interconexiones, ya se ha avanzado también con puesta de tubería que viene desde Bagaces, ya se avanzó con un puente también para poder hacer una interconexión. Según las autoridades, este proyecto sería la solución definitiva al abastecimiento para 17.000 personas de Bagaces por los próximos 20 años. Todo está listo para que arranque el plan piloto que pondrá a funcionar los 3 primeros buses eléctricos de transporte público en nuestro país. El plan piloto de buses eléctricos en el transporte público en Costa Rica podrá ponerse en práctica en diciembre. Con este entrarán en funcionamiento 2 unidades en 3 rutas diferentes por un plazo de 12 meses y un autobús más será utilizado para el ICE para pruebas. La primera ruta donde se utilizará será San José Desamparados por parte de la empresa Autotransporte Desamparados. El Consejo de Transporte Público ya aprobó el permiso para que las 3 empresas incorporen los buses eléctricos como un refuerzo de su flotilla. Estar 4 meses en cada ruta generando data, generando información sobre todo lo que queremos lograr, comparar precios, condiciones, problemas que generen los buses eléctricos comparados a buses diésel, ¿no? Entonces ver el tema, cuánto me cuesta cuánto me cuesta este. Los empresarios de estas rutas lo vamos a ir haciendo en orden. Primero los 3 buses van a una, después a otra y así, de manera tal que estamos ya listos para recibir de parte de la primera empresa que le va a corresponder la solicitud de permiso como refuerzo para que puedan entrar estos buses. Nosotros ya estamos preparados y las 3 empresas también. Las otras 2 rutas que tendrán en funcionamiento los buses eléctricos son San José Alajuela por parte de la empresa Tuasa y San José Tres Ríos de la compañía Transplusa. Cada ruta operará por 4 meses las 2 unidades eléctricas para evaluar su funcionamiento y requerimientos, así como definir el otro año, por ejemplo, la tarifa a los usuarios.
Por eso los datos son tan importantes. Nos va a permitir tener las justificaciones basadas en información que nos permitan que ese cambio de flota vehicular no golpee la tarifa. Ese es nuestro objetivo y es el objetivo también de los empresarios. Entonces, en eso es en lo que estamos trabajando. Hay consideraciones como que se acaba de aprobar una tarifa eléctrica especial para el transporte público. Tenemos evidencia de que son buses que sus costos operativos son menores a una unidad, ¿verdad?, que utilice hidrocarburos. Entonces, lo que queremos es ver su comportamiento ya en las calles, en el contexto costarricense, y poder también seguir apoyando en el diseño de herramientas financieras para que los operadores puedan avanzar en ese proceso de electrificación. Los buses eléctricos donados por el gobierno de Alemania no emiten ruido ni contaminan al ser eléctricos y no requerir diésel. Los autobuses ya están en aduanas y su entrega oficial al gobierno de Costa Rica será la próxima semana. La pretensión luego hacer una mayor compra en el 2021 por medio de una concesión ya aprobada en el 2018. Esta acción viene de la mano con el Plan Nacional de Descarbonización, que pretende que nuestro país tenga una flota vehicular eléctrica de transporte público del 30% en el 2035 y del 85% en el 2050. Fue elegido el diseño que llevará pintado el autobús, hecho por niños. La Caja Costarricense de Seguro Social quiere evitar que más familias ticas sufran por la muerte de un ser querido, por lo que hizo un llamado a los conductores para que sean más responsables en carretera. Estas y otras informaciones a continuación. Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, se reportan 11.238 accidentes de tránsito de enero a septiembre del 2020, mismos que se traducen en dolor para miles de familias, ya sea por el fallecimiento de algunos seres queridos o las secuelas que puede dejar el accidente. Por esa razón es que dicha institución pide a los conductores ser más educados, responsables y cuidadosos en carretera, con el fin único de reducir impactos en la salud. Los hombres entre los 20 y los 44 años son los que más mueren y sufren secuelas por esta causa. Conductores de motocicletas, automóviles y bicicletas son los que más se accidentan. La ONU entregó más de 20.000 insumos de ayuda humanitaria para pueblos indígenas de Talamanca. Entre las cosas donadas venía ropa, botas de hule, equipos de protección personal, productos para cuidado de bebés y materiales educativos. La ONU reafirmó el compromiso de las Naciones Unidas con Costa Rica para asegurar el principio de no dejar a nadie atrás en la atención a la pandemia y que sea una realidad también para las personas indígenas. Son más de 20.000 insumos por un monto que asciende casi que a los 22 millones de colones. En este esfuerzo de articulación y de coordinación decidida de las diferentes instituciones, tanto locales, regionales como nacionales, han participado también la municipalidad, el Comité Municipal de Emergencias, la Caja, el Ministerio de Salud y los comités comunitarios indígenas que se instalaron desde el inicio de la pandemia en cada uno de los territorios acá y en todo el país. Quiero resaltar que eso es producto de uno de los esfuerzos más importantes en materia indígena en este año, que es el Plan de Atención contra el COVID en los territorios indígenas que lideramos y coordinamos desde el despacho que dirijo. La imprenta nacional está de fiesta, pues cumple 185 años de historia y se convierte de esta forma en la empresa estatal más antigua de nuestro país. Desde sus inicios ha sido la encargada de publicar los diarios oficiales La Gaceta y el Boletín Judicial, así como imprimir los primeros libros que educaron a los costarricenses. En este año, donde la virtualidad ha sido la protagonista, la institución ha ofrecido sus servicios sin interrupciones gracias a los proyectos informáticos realizados en los últimos años. Hacemos una pausa, ya volvemos. Continuamos en Costa Rica Noticias Regional. Hoy contamos con Carlos Jiménez, experto en temas de marketing, para conversar sobre las tendencias del consumidor en este tiempo de pandemia. Muy buenas tardes, bienvenido. Explíquenos primero cómo se proyectaban las tendencias del consumidor para este 2021. ¿Cuál era el comportamiento del consumidor previo a la pandemia?
Sí, cómo no. Fíjate que nosotros todos los años hacemos un estudio de las tendencias del mercado. Lo más relevante es que nosotros hicimos un análisis de los últimos 5 años y encontramos que habían 3 comportamientos de los consumidores que impactaban, que vamos a decir que estaban caracterizando el mercado en la región, ¿no? Y a nivel global incluso, porque estas son tendencias globales. La primera era una preocupación por la salud integral. Es decir, nosotros veníamos observando cómo a lo largo de los años cada vez más los consumidores se preocupaban más por la salud integral. ¿Qué significa salud integral? Bueno, esto empezó con el tema de la alimentación, productos saludables, productos bajos en grasa, productos bajos en sal o en sodio, productos orgánicos. Y luego esto empezó a componerse de otros elementos como por ejemplo el ejercicio físico. Entonces, pero todo en el fondo atendía a una necesidad del consumidor de cuidar y de preocuparse por su salud. Eso fue uno de los comportamientos que encontramos muy característicos. La segunda tendencia era una que se llama mayor conectividad y colaboración. Entonces, ¿qué significaba eso? Bueno, lo que veníamos observando, cómo aumentaba el número de usuarios de Internet en Latinoamérica, que ya desde el 2017 representaban más de la mitad de la población en el mundo, los usuarios de Internet. Y resulta que, bueno, esto fue creciendo, luego vinieron los smartphones, aumentó la conectividad móvil, todo eso lo sabemos, pero eso era lo que venía pasando, una necesidad del consumidor de estar en contacto, pero no solamente de conectarse para un medio, para consumir contenido, sino también para interactuar con otras personas y para colaborar. Entonces se empieza a dar lo que llaman la economía de las plataformas, algunos la llaman también popularmente la uberización de la economía, en donde básicamente estamos en una plataforma donde hay compradores, donde hay vendedores y hay información que nos permite evaluar esa experiencia. ¿Qué es lo que pasa en Uber? ¿Qué es lo que pasa en Airbnb? ¿Qué es lo que pasa en muchos de estos lugares? El tercero, nosotros lo hablábamos como una preferencia de las experiencias sobre los productos, porque encontramos que ya los consumidores, si bien consumen productos y los compran, cada vez más valoraban más las experiencias. Entonces, por ejemplo, el día de San Valentín, en vez de comprarle la pareja a la novia o a la esposa o al esposo, en vez de comprarle unos chocolates, una joya o unas flores, cada vez más era común observar regalos que no eran productos, sino que eran experiencias. Por ejemplo, una sesión de spa, ir al teatro, una salida a un restaurante. Y ese sería de los 3 comportamientos el que realmente experimentó un retroceso con la pandemia, pero no dudamos que estos 3 comportamientos, los 3 van a seguir siendo importantes y que más bien con la pandemia se han potenciado, porque se potenció la salud, porque se potenció la economía de las plataformas, pero también las experiencias, a pesar de que no se potenciaron porque se vieron limitadas, es una de las cosas que la gente más valora y que dice que va a hacer cuando supere la pandemia. ¿Existe un perfil del consumidor? Yo creo que lo primero que hay que destacar es que el consumidor hoy día, ¿cuáles son las características de este consumidor? Entonces, mira, este es un consumidor que ante todo es una persona. Entonces, es un individuo que está preocupado y es un individuo que se manifiesta ansioso en las encuestas que hemos realizado. Y ahí denotamos que, mira, el individuo está preocupado, principalmente por la salud, pero también le preocupa la economía y también es un individuo que está ansioso porque esta misma situación genera ansiedad. Entonces, eso da pie para una oportunidad para las marcas, para las empresas que brinden confianza, brinden soluciones. Porque una de las cosas que descubrimos es que este consumidor, como está preocupado y como está ansioso, está valorando la practicidad, lo que llamamos la conveniencia. La crisis hace a los consumidores más prácticos. Entonces, por ejemplo, durante la pandemia observamos, con respecto al año pasado, que los consumidores están admirando marcas que, por ejemplo, aumentaron mucho atributos como, por ejemplo, la disponibilidad del producto. O sea, el consumidor está premiando la marca que tiene el producto disponible. El consumidor está premiando las marcas que tienen, que son útiles, que resuelven los problemas de la gente. Entonces, eso es una de las características. La otra cosa importante es que este consumidor obviamente está afectado en su poder de compra, pero eso lo que ha hecho es que el consumidor entonces ajuste su patrón de compra, que haya cambiado sus hábitos. ¿Y cómo los ha cambiado?
Bueno, el consumidor se ha hecho mucho más sensible a precio. Por ejemplo, ahorita el consumidor está mucho más pendiente del precio, está mucho más pendiente de comparar precios, de buscar productos económicos, se merma un poco la lealtad de marca en este mercado. Entonces, esas podríamos decir que son las características de ese consumidor durante la pandemia. Y, por supuesto, algo también muy importante, que hemos observado comportamientos emergentes. Por ejemplo, es un consumidor que está muy más abierto a utilizar la telemedicina, a comprar por internet, a contratar servicios de delivery, a estudiar por internet. De hecho, el uso que más creció en internet durante un año fue los cursos online. ¿Qué tipos de productos presentan un consumo mayoritario? Sí, fíjate que, por ejemplo, cuando indagamos acerca de las compras por internet, oye, ¿qué está comprando la gente? Bueno, está comprando alimentos para llevar, productos sanitarios o productos de higiene, están comprando vitaminas y medicinas, están comprando, de hecho, lo más importante fueron los electrónicos, porque los electrónicos se asocian al entretenimiento en casa, por ejemplo, consolas, todo lo que tiene que ver con computadoras, que es usado para el entretenimiento, pero también para lo que llaman el home office, porque es la gente que está teletrabajando, que tuvo que comprar algunos dispositivos para poder trabajar mejor en su casa. Entonces, eso creció muchísimo, los electrónicos. También crecieron los implementos para ejercitarse en el hogar, todo lo que tiene que ver con bicicletas estáticas, mats de yoga, pelotas para hacer ejercicio. Eso han sido alimentos para llevar, pero también las bebidas alcohólicas. Serían como los rubros que más se han dinamizado con esta pandemia. Don Carlos, con toda la crisis generada por la COVID-19, ¿cómo pueden los negocios atraer a los compradores? Lo primero que yo les recomiendo a toda la gente de negocios es que acepte que el entorno no lo dominamos nosotros. Es decir, que el entorno depende de fuerzas macroeconómicas, macropolíticas, sociales, incluso naturales, como puede ser cuando pasa una catástrofe o una pandemia. Entonces, lo primero es aceptar que no podemos cambiar el entorno como empresarios, como emprendedores. Entonces vamos a la segunda recomendación, que es, bueno, pero entonces si yo no puedo cambiar el entorno, yo lo que sí puedo hacer es contribuir a resolver problemas de la gente. Entonces por eso la segunda recomendación es que no generalicemos la crisis. Sí es verdad que en la crisis el mercado en total se contrae, pero dentro de ese mercado hay mucha gente que crece y hay oportunidades. Una pista importante, que sería la tercera recomendación, es que le invito a que conozca muy bien a sus clientes, porque los clientes están cambiando. Fíjate que yo he conversado contigo acerca de algunos de los cambios, pero también hay una parte del análisis que tiene que ver con lo que se espera después de la pandemia, lo que llaman la nueva normalidad, que van a haber más cambios. Entonces es muy importante que nos mantengamos muy cerca de esa comprensión del cliente, cómo está cambiando, cómo se siente, qué lo afecta. 4, mantente viable sin quemar los muebles. ¿Qué significa eso? Que claro, la crisis tiene una duración. Ahorita se habla del año 2021, mediados del 2021. Entonces, bueno, tenemos que mantenernos viables, tenemos que liberar flujo de caja para poder mantenernos viables, pero sin comprometer el futuro. Entonces es importante que como empresa, aunque estemos en medio de una crisis, hagamos una visión de futuro, cómo nos vemos, y en esa medida tomar medidas de corto plazo, pero sin comprometer nuestra capacidad de crecimiento a futuro. Y por último, la gran conclusión de todos estos análisis es que la tecnología está cobrando un rol importante. Y todas las empresas, créanlo o no, están en el negocio de la tecnología. Entonces mi recomendación es que los empresarios, los emprendedores se apoyen en la tecnología, se apalanquen en la tecnología. Obviamente primero que la comprendan, que entiendan cuál es el impacto que tiene en su sector, y obviamente que la utilicen, ¿para qué? Para lo más importante, en la gente, brindar una experiencia a los clientes, porque ese es en el fondo de lo que se trata. Agradecemos el tiempo a don Carlos Jiménez, experto en temas de marketing. Hacemos una pausa, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. El Parque Nacional Barrahonda inauguró este mes de noviembre 200 metros de sendero elevado para mejorar las visitas de los turistas.
El Gobierno de la República anunció la inauguración de 200 metros de sendero elevado en el Parque Nacional Barra Honda. Estas medidas forman parte de la reactivación económica en el sector luego de que la pandemia los mantuviera inactivos por más de 4 meses. Para nosotros la iniciativa que tuvo el parque fue muy beneficiosa porque con el tema de la pandemia y el cierre del turismo, tuvimos unos meses muy difíciles, 4 meses bastante complicados, cuando el parque tomó la iniciativa de reactivar los tours y de involucrar a la comunidad ofreciendo los productos que cada uno tiene. Inyectó otra vez combustible a la máquina y empezó a funcionar de nuevo todo, pues a una escala más pequeña de lo que usualmente funciona, pero estamos bien, estamos muy agradecidos. Ha sido un ejercicio de reactivación económica en la práctica muy exitoso. Las obras además incluyen la habilitación de 4 bahías de descanso, con lo que se amplía la extensa red de rutas de senderismo de esta área protegida. Aquí los turistas podrán disfrutar de actividades como el tour de las cavernas, caminatas en el bosque, visitación al mirador y las cascadas, así como degustación de la gastronomía local guanacasteca. La inversión es de 67 millones de colones, provenientes del segundo canje de deuda por la naturaleza entre los gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica, el cual es administrado por la Asociación Costa Rica por Siempre. Acueductos y Alcantarillados restableció el servicio para 19.000 personas de Cotobruz, quienes vieron el servicio afectado debido a los derrumbes provocados por el huracán ETA. Durante los últimos 10 días, las cuadrillas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados han trabajado incansablemente para reparar la infraestructura hídrica que fue afectada por los derrumbes durante el paso del huracán ETA. Aproximadamente unas 18.914 personas tienen el servicio restablecido. Veamos el siguiente cuadro. En San Vito, 9.770 personas han sido beneficiadas de lugares como San Vito Centro, Tres Ríos, Lindavista, El Sabanero, Los Pioneros, Aguas Claras, La Pintada, El Danto, Los Reyes y Alborada Pinares. En Sabalito son 8.208 personas. De Sabalito Centro, San Rafael, La Ceiba, Cinco Esquinas, Santa Rosa, San Bosco, La Unión, Miraflores, La Lucha y El Progreso. De Agua Buena, 936 personas ya tienen agua potable. Ellas son de Copal y de Los Ángeles. El vocero de la entidad manifestó que aún está pendiente restablecer el servicio en algunas comunidades. Básicamente a quienes se ha dificultado un poco más y se han visto más afectados son las comunidades de Agua Buena. Ahí los deslizamientos provocaron una afectación de una tubería madre de 70 metros, una línea de conducción principal, de manera que pues prácticamente todas las comunidades de ese distrito se vieron afectadas, y en ese caso estamos hablando de que a esas personas sí se va a tardar un poquito más. De hecho, ya el AIA está trabajando con la contratación de una nueva instalación de tubería, pues hay que reubicar la actual hacia una zona segura, y esperaríamos ya a final de esta semana, eso sí, iniciar las obras que podrían tardarse un par de semanas. Quesada aseguró que la institución continuará suministrando mediante camiones cisternas el agua potable a la población afectada. Por ahora se ha restablecido el servicio a más de 19.000 personas del cantón de Cotobruz. Vecinas de Mercedes Sur de Heredia confeccionan mascarillas personalizadas para todos los gustos de los distintos miembros de la familia. Hola, soy Pamela Campos, vecina de Heredia. Les voy a contar un poquito de mi emprendimiento junto con mi mamá. Yo trabajaba como maestra de educación especial para el MEP. Me cesaron, entonces tuvimos que buscar una alternativa de cómo salir adelante. Y luego se vino lo de la pandemia. Tengo una niña pequeña, entonces junto a mi mamá buscamos una solución, inventamos, innovamos una opción de cómo lucir las mascarillas aún más bonitas. Nuestras mascarillas cuentan con todos los requisitos del Ministerio de Salud, cuentan con 3 capas
el cambrel, tela antifluidos y la tela del diseño que se hace a gusto del cliente. Las trabajamos completamente personalizadas, el cliente nos puede enviar imágenes o nosotros le diseñamos lo que soliciten, para primera comunión, para boda, para la ocasión que ustedes necesiten, nosotros se les podemos realizar con mucho gusto. Nos gusta también que el cliente se sienta cómodo. Al día de hoy, gracias a Dios, hemos complacido los gustos de todos. Los invito a que nos llamen al 7028-7760 o nos visiten en nuestra página de Facebook, Creaciones Dulce Nombre, y puedan ver nuestros trabajos y solicitarlos. Con mucho gusto les atendemos. Este es el final de la presente edición. Agradecemos su compañía. Que pasen una hermosa tarde.